Bueno, vamos a platicar, cuando son las 2:29, vamos a platicar sobre lo que se le conoce como el bullying. El bullying, ya sabemos qué es esa actitud de hombres, de mujeres jóvenes que pues se están molestando, se están agrediendo, se están peleando, se están dañando, etcétera, etcétera. Vamos a platicar unos minutos con la maestra Luz Yolanda Tolero Peña Alfaro. Es directora del Centro de Desarrollo de Habilidades Psicolingüísticas y ella tiene una maestría en psicoterapia ericksoniana, con mención honorífica y bueno, pues muchísimos aspectos académicos importantes. Muchos padres se preguntan por qué está pasando esto en las escuelas, entonces vamos a preguntarle rápidamente a la maestra. Maestra, ¿cómo está? Muy buenos días o tardes. Buenas tardes. Buenas Muchas tardes. Gracias, muy gentil, muy amable. Muchas gracias a usted. Sobre el llamado bullying, como le llaman en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿cuál sería el nombre correcto en el idioma español? Pues el nombre correcto sería agresión. Sin embargo, pues el término bullying ya es totalmente internacional, ya es un anglicismo finalmente y se está dando a conocer con ese término también en habla hispana. Sí. Ahora, me imagino que este es un tipo de conducta que no nació ayer ni el año pasado, pero que ahora está tomando una presencia mayor en los medios de comunicación. ¿Por qué razón hay niños, niñas, jóvenes que tienen esta actitud de ser agresivos en contra de sus compañeros, a grados en ocasiones que han sido hasta mortales? ¿De dónde surge este tipo de seres? Mire, se han hecho muchos estudios acerca de cuál es la causa precisamente del agresor. La causa proviene de un ambiente familiar disfuncional. Los menores viven en un núcleo familiar de violencia, abandono, abuso. Y lo único que han podido aprender es esa forma de humillación, esa forma de violación, digamos, como respuesta a su núcleo, a su contexto, que es poco afectivo. Entonces, eso agregando los videojuegos y sobre todo ahora lo que ha aumentado muchísimo, que es el ciberbullying, que todo viene a hacer por internet, en donde van precisamente a difamar a una persona, a un compañero, y lo que antes se tomaba rápidamente como, digamos, en 2 horas, 3 horas, podía concluir ese conflicto, digamos. Ahora, como estamos con el internet, resulta que ante una difamación se meten al Facebook, al Twitter, a lo que sea, y llega rápidamente en 2 o 3 horas a todo el mundo. Entonces, yo creo que también la parte de los videojuegos y la parte, más que nada, lo fundamental, el núcleo familiar, es lo que está favoreciendo, desgraciadamente, a que se presenten ese tipo de situaciones en los niños, que cada vez es a más temprana edad. Antes se tenía que eran los adolescentes. Sí. Ahora se ve que desde pequeños, desde los 5 o 6 años, ya están siendo objeto de estas agresiones hacia sus compañeros. Y bueno, finalmente creo que sería muy bueno definir que bullying es cualquier forma de maltrato físico o verbal producido entre escolares, pero de forma repetitiva a lo largo de un tiempo determinado. Sí. ¿Esto ocurre en niños y niñas? Sí, es indistinto, niñas que niños. Aunque anteriormente era más en niños, se comenzó a ver más en varones, pero hoy se está viendo que hay un aumento bastante grande en niñas, sobre todo en adolescentes, ¿sí? En donde la difamación es la clave para poder arruinar la vida de un estudiante. Ahora,
usted me comentaba hace un momento, doctora Tortolero, sobre las motivaciones, y según percibí las motivaciones de este tipo de hasta niños ahora y jóvenes, cada vez es más frecuente. Me habló usted de Internet, me habló usted de varios elementos, pero ¿por qué razón hay algunos que tienen esta inclinación al famoso bullying y hay otros que no la tienen? Usted ya me habló un poco también de los valores en casa, etcétera, etcétera, de la falta de afecto. ¿De qué forma podemos diferenciarlos? Y acompaño esta pregunta. ¿Y cómo lo vamos a solucionar? Porque es un dolor de cabeza, no se lo tengo que platicar a usted. No, Es un dolor de cabeza sí, para los padres, para los claro. compañeros, para los maestros, para los directores de escuelas, para los vecinos. ¿Realmente qué alternativas tenemos? Bueno, algunas recomendaciones que siempre damos a los padres es, primero, cuando se detecta este caso de bullying, los padres deben de trabajar conjuntamente con la escuela para resolver el problema de manera inmediata. Y una recomendación básica para los papás es platicar con el hijo, conocer a sus amigos, confirmar sus actividades. También enseñarle a reconocer sus errores y a pedir disculpas a quien agrede, ¿verdad? Definitivo. Demostrarle también cariño. Eso es muy importante, que la disciplina no tiene nada que ver, no va en contra del amor o la atención que se pone a los hijos. Sí. Las medidas sí se tienen que tomar de acuerdo al comportamiento. Eso, ante una situación así, el papá siempre debe de tener la seguridad que va a tener una consecuencia hacia esa situación que el niño ha hecho. Mantener informado a la escuela, a los directivos, a los maestros, porque esto yo creo que es la principal base para no tener un futuro infractor. Porque finalmente a consulta nos llegan los chicos que son las víctimas, que son los que están más lastimados, que tienen su autoestima sumamente baja. Pero también los agresores son, como le mencionaba anteriormente, también tienen una autoestima muy baja porque no tienen otra manera como conducirse más que de esa manera agresiva para poder recibir algún apoyo, alguna confirmación sobre todo ante el grupo, llamar la atención para que reconozcan su poder. Entonces, y siento que es muy importante no solamente atender a la víctima, como usted atinadamente está diciendo, sino al agresor. Precisamente es lo que hacemos aquí en Terapia México, atender con un programa al agresor, pero también a la familia, porque finalmente es el núcleo en donde se está manifestando todo esto. Si bien hay chicos que son digamos, hiperkinéticos, que pueden mostrar una conducta totalmente, digamos, agresiva, eso ya sería cuestión de valorarlo aquí, ya que hay chiquitos con problemas de conducta muy severos, pero con un problema también agregado de un déficit de atención con hiperactividad, que si no se trata de manera oportuna al inicio, a temprana edad, lo que va a ocasionar es en la adolescencia un problema de conducta severo. Entonces, este tipo de casos sí es necesario trabajarlos con el médico, con el neurólogo pediatra, con el psiquiatra. Entonces, solamente esos casos son los que son importantes para diferenciar. Generalmente, los otros casos en los que se presenta de bullying, más que nada sería esa parte de reconsiderar la reestructuración de valores en la familia. Muchas veces cuando el chico comienza a vivir, le repito, en ese contexto en donde hay ese abuso, esa humillación, de incluso ya sea del papá, de la mamá o de algún hermano mayor, el niño está aprendiendo esa conducta y por lo tanto la lleva a la escuela. ¿Para qué? Para que entonces de esa manera pueda desfogarse y decir, bueno, yo de esta manera yo tengo el poder y puedo sobresalir. Ahora, en el caso de este tipo de jóvenes que estamos tratando, me refiero a los agresores.
me imagino que hay casos que han de ser casos muy agudos, donde pues ni padres, ni compañeros, ni directivos de escuelas, de alguna forma los pueden controlar en el buen sentido. Sí, sí, En sí. esos casos excesivos, doctora Tortolero, ¿qué es lo que se debe de hacer con ellos? O sea, violencia contra violencia, aunque usted ya habló de eso, Sí. cuando ya estamos en el extremo, ¿cómo podemos ahora sí que centrarlos de una vez por todas? Pues mire, antes que nada, hablar papá, mamá, o si son separados, mamá, y estar consciente, Sí. hacer conciencia de qué es exactamente la conducta que está llevando a mi hijo a tener esa agresividad y definitivamente llevarlo a terapia, porque él necesita ayuda, pero a gritos. De esa manera está pidiendo, es un SOS, está pidiendo ayuda. Allí se hace un programa, entonces, en donde dentro de la terapia vamos a hacer una reestructuración de sus valores, autoconocimiento, donde vamos a ayudarle a manejar apropiadamente sus emociones, sobre todo la ira, la tristeza, el miedo, que están allí muy revueltos. Por supuesto, su autoestima, y además hacer ya un proyecto de vida, ¿sí? Entonces, eso es fundamental en un chiquito agresor. Entonces, a todos los padres que tienen, pero que realmente reflexionen, no que se sientan, digamos, orgullosos de que su pequeño está pegando y va a traer problemas de conducta, porque tal vez él fue así también de chiquito. Claro. Entonces, hacer conciencia a los padres y saber hasta dónde pueden llegar los pequeños. Hoy, sobre todo en este momento en el que vivimos, que hay más violencia por los videojuegos, la misma televisión, los mismos programas televisivos, que hay muchísima violencia, que lo único que están generando es dar ideas al adolescente. Entonces, frenar un poquito eso y les repito, papá, mamá, hacer conciencia y llevarlo a una terapia, que es lo más recomendable. Sí. O sea que en suma este tipo de niños, de jóvenes, de adolescentes que tienen esta actitud de agresión a sus compañeros de escuela, donde no por hacer las cosas más difíciles, pero pues muchas veces llegan a agresiones que terminan en el hospital o incluso en la muerte. Totalmente, sí. Y por el otro lado, son personas que de alguna forma se les pone la etiqueta de, por decirlo fácil, ¿verdad?, de malo. Sí, o problema de conducta, entonces está expulsado. Y lo único que hace la escuela es pasarle el problema a otra escuela. Exactamente. Entonces, en el fondo, de acuerdo a la experiencia de ustedes, son personas que con este tipo de conducta lo que están es expresando, como dice usted, a gritos: necesito ayuda, necesito afecto. Correcto, necesito recuperar a mí mismo. Exacto. Esa es la parte que está pidiendo a gritos. Y a propósito de suicidios, precisamente esto está ya visto que está aumentando la cantidad de suicidios en jóvenes. Eso es muy alarmante. Sí, claro. Y por otro lado, sí puedo decirles que he tenido un chico solamente que debido al bullying tuvo un trastorno psicótico. ¿Sí? Ya en la adolescencia, y por la misma agresión de estos agresores que hicieron del otro pues un trastorno completamente a psiquiatría. Entonces, afortunadamente los papás tomaron las riendas y vinieron entre el médico, por supuesto, el psiquiatra y la terapia, salió adelante, y hoy le puedo decir que afortunadamente es un chico estudiante de universidad. Pero sí es muy importante que los papás se responsabilicen y que nos quitemos las falsas ideas de consentir a los niños. Es que mira, es igualito a tu tío, mira, por eso pega. No, es mejor ayudarles. SOS, me están diciendo a gritos, ayúdame. Bueno, pues creo que ha quedado muy claro con esa palabra de ayúdame, Claro. y buscar
quien le ayude a Claro. los que tienen que ayudarle para que luego se le ayude a él. Es algo a lo que usted le dedica, por supuesto, gran parte de su tiempo en Sí. el Centro de Desarrollo de Habilidades Psicolingüísticas. Sí. Y bueno, pues le agradezco como siempre que nos haya dado una explicación de algo que a lo mejor si alguien no lo vive va a decir, ah, pues qué desperdicio de tiempo, pero hay muchos que sí lo están viviendo en muchas partes del mundo. Esto no es un fenómeno de un país en especial. No. Y bueno, las consecuencias ya usted las ha explicado y pues creo que ahí están las respuestas y como siempre, muchísimas gracias, Muchísimas maestra. gracias, muy amable, y estoy a sus órdenes en www.terapiamexico.com. Muchísimas gracias. ¿Me puede repetir su dirección para las personas que están siguiendo nuestro programa? Claro que sí, es www.terapiamexico.com. Muy bien. Ahí estamos para servirles. Muchísimas gracias. Gracias a doña Yolanda, que le vaya bien. Muy gentil, buena tarde, hasta luego. Adiós, gracias. Bueno, vamos a platicar, cuando son las 2:29, vamos a platicar sobre lo que se le conoce como el bullying. El bullying, ya sabemos qué es esa actitud de hombres, de mujeres, jóvenes de comunicación. ¿Por qué razón hay niños, niñas, jóvenes que tienen esta actitud de ser agresivos en contra de sus compañeros, a grados en ocasiones que han sido hasta mortales? ¿De dónde surge este tipo de seres? Mire, se han hecho muchos estudios acerca de cuál es la causa precisamente del agresor. La causa proviene de... ¿Cuál sería el nombre correcto en el idioma español? Pues el nombre correcto sería agresión. Sin embargo, pues el término bullying ya es totalmente internacional, ya es un anglicismo finalmente y se está dando a conocer con ese término también en habla hispana. Sí. Ahora, me imagino que este es un tipo de conducta que no nació ayer ni el año pasado, pero que ahora está tomando una presencia mayor en los medios que pues se están molestando, se están agrediendo, se están peleando, se están dañando, etcétera, etcétera. Vamos a platicar unos minutos con la maestra Luz Yolanda Tolero Peña Alfaro. Es directora del Centro de Desarrollo de Habilidades Psicolingüísticas y ella tiene una maestría en psicoterapia ericksoniana con mención honorífica y bueno, pues muchísimos aspectos académicos importantes. Muchos padres se preguntan por qué está pasando esto en las escuelas, entonces vamos a preguntarle rápidamente a la maestra. Maestra, ¿cómo está? Muy buenos días o tardes. Buenas tardes. Buenas Muchas tardes. gracias, muy gentil, muy amable. Muchas gracias a usted. Sobre el llamado bullying, como le llaman en los Estados Unidos de Norteamérica,